está, diputada? Bien, ¿y tú, Beatriz? Como en alto. Sí. Pero hay una palanquita acá, es que con el propio peso baja la silla, así que... No ahí logro hacerlo bajar. No, entonces podemos cambiar la silla, no hay problema. Estamos notoriamente en vivo. No, es como para rellenar. Típico uno dice, no, estamos en vivo. Diputada, ¿cómo está? Bien, súper bien. La verdad, bueno, también enterándome de todas estas cosas que no dejan de sorprendernos, la verdad. Todos los días aparecen cosas nuevas, uno ya no sabe si como reír o llorar. Bueno, ya de tantos casos entre corrupción y cosas que son irracionales desde el punto de vista legislativo. Bueno, yo le quería preguntar por eso, porque me gustaría saber... ¿Cómo asumieron ustedes, y hablo de ustedes en el sentido de la bancada del Partido Comunista más bien, pero usted en particular, cuando llegó por primera vez, llegaron, digamos, los distintos aspectos de la ley corta antidelincuencia a la Cámara de Diputados, porque es lo que se alega desde el gobierno? Hubo cambios allá, porque originalmente esta ley no tenía el control preventivo de identidad. Esto se sumó a la ley y fueron parlamentarios de derecha que lo sumaron, pero contó con la venia del gobierno, eso hay que decirlo. O sea, claro, es algo que está defendiendo hoy día el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Delito, en fin, de Prevención del Delito. ¿Cómo votaron ustedes desde un principio y qué van a hacer ahora cuando el proyecto vuelve del Senado a la Cámara de Diputados? Bueno, desde un inicio este tema, dada la participación de la diputada Carol Cariola en la Comisión de Seguridad Ciudadana, ella fue quien lo abordó, pero desde un inicio planteó también una crítica desde la bancada, porque lo compartimos, lo discutimos, al proyecto en general. Veíamos que era un proyecto bastante innecesario desde el punto de vista del grado de eficacia que tuviera para poder cumplir los objetivos que se proponía, y más bien era una agenda que trataba de responder a la instalación comunicacional a través de la encuesta y también de los medios de comunicación respecto a esta sensación de inseguridad creciente en la población, pero que no se iba a hacer cargo jamás de, por esa vía, necesariamente disminuir los casos de robo o las situaciones de delincuencia por delitos comunes, ¿cierto?, que se viven día a día en Chile y que la verdad es que tampoco han aumentado en cuanto a la estadística. De hecho, más bien han disminuido. Lo que pasa es que la sensación de inseguridad es otra cosa. Sí. Entonces, desde un inicio tuvimos una posición a través de la diputada Carol Cariola, que activamente nos representó en esa comisión, y posteriormente después también el compañero Hugo Gutiérrez en la Comisión de Constitución, crítica a la agenda en general, pero cuando ya entró esta discusión respecto al control preventivo de identidad, tratar de separarlo con lo que implica o significa la detención por sospecha, un poco forzosamente, pero para nosotros a todas luces tenía era casi lo mismo, era prácticamente lo mismo, una detención por sospecha. Nosotros nos opusimos y lamentamos un poco este actuar del propio gobierno, que al momento de llegar... Eso. ¿Por qué el gobierno apoya? Y le pregunto específicamente, este es un gobierno que tiene una sensibilidad de, pongámoslo así, centro-izquierda. O sea, porque hay varios partidos ahí que representan a cada uno de esos como segmentos políticos, si pudiéramos llamarlo así. Y uno asume que es un gobierno que busca el camino más colectivo que el camino individual, para hacer como la diferencia con los partidos más de derecha, que busca además que protege o que mira con más delicadeza los derechos ciudadanos que se instalan en comunicación con lo que puede decir Naciones Unidas o lo que puede marcar un Instituto de Derechos Humanos. ¿Por qué es este gobierno que se casa con esa idea del control preventivo de identidad? Yo creo que es un poco parte de las contradicciones propias que tiene un conglomerado que es tan distinto y que se expresa no solamente en opiniones diversas dentro de los mismos partidos como entre los mismos partidos de la nueva mayoría, sino que también a nivel de agenda de gobierno. Porque más allá de los ejes programáticos conversados y por los cuales nosotros incluso decidimos entrar al gobierno, hay elementos que surgen en la gestión propia de un gobierno que no están dentro de los ejes programáticos y que surgen a propósito de las contingencias, a propósito del debate político, a propósito, por ejemplo, de los casos de corrupción. Surgió la necesidad de construir una agenda pro transparencia, etcétera, y que terminara en la relación del dinero y la política. Pero cuando surge esta situación coyuntural también se expresa una posición que es bastante conservadora del gobierno y que claramente se pone un poco en contradicción con el espíritu y los principios de los otros elementos que sí estaban conversados en cuanto al programa. Hablamos de reforma educacional, reforma tributaria, un poco la lógica de combatir la desigualdad. Sin embargo,
la visión que está detrás de esta agenda, la agenda corta, agenda antidelincuencia, además de ser una reacción ante una opinión pública, y yo no sé por qué el gobierno creerá en el sentido de que va a mejorar la opinión pública o la percepción pública respecto al actuar del Ejecutivo en materia de delincuencia con esto, no lo sé, quizá lo crean, pero más allá de eso... Popular, solamente para marcar eso, a propósito de lo que usted está diciendo, diputada, me queda la sensación, porque me da la impresión que no he visto ninguna encuesta, pero socializando el tema o mirando por redes sociales, al parecer hay un grupo importante de chilenos que sí considera que el control preventivo puede ayudar en algo que siempre va a estar en rojo, y me imagino que en muchos países, que es la delincuencia o el temor a ser víctima de la delincuencia. Yo digo, es que claro, probablemente tenga que ver un poco con eso, pero es sumamente complejo desde mi punto de vista legislar simplemente en esta medida para poder responder a las encuestas, ¿cierto? A una opinología que se genera a propósito de las encuestas. Porque los mismos estudios que se presentaron, yo no participé activamente en esa comisión, pero un poco de los que se comentaba y la misma información que nos fue llegando de distintos agentes que participan en esta labor, incluso hasta de repente los mismos carabineros, la PDI o las investigaciones que tienen desde el propio Ejecutivo, es que hoy día ya se hacen muchos de este tipo de controles preventivos, detención por sospecha de facto. Y bueno, particularmente detención por sospecha, y sin embargo, y eso en la mayoría son a grupos jóvenes, adolescentes, y no tienen ninguna repercusión en la disminución de la baja de los delitos, y además no están relacionados con el posterior acto delictual. O sea, a las personas que se detienen no tiene que ver con aquellos que finalmente terminan delinquiendo, sino que es una cuestión simplemente por sospecha, por prejuicio, radica en los más jóvenes, en poblaciones además que son de más bajos recursos, entonces está asociado también a una discrecionalidad por parte de quien realiza ese control preventivo o la detención por sospecha en otro caso, que es carabinero, y ahí hay un manto que, o sea, digámoslo, son seres humanos y también tienen cierto grado de perjuicio, lo hemos visto en el comportamiento hacia, por ejemplo, las manifestaciones sociales en general. No se trata en la calle de igual manera a un ciudadano rubio que un ciudadano mapuche, o un joven que usa, qué sé yo, pantalón ajustado y tiene un moicano. No se trata por igual. Entonces, también está muy asociado a esa discrecionalidad donde carabineros a carabineros se les terminan dando atribuciones casi como juez y parte en este procedimiento. Entonces, es bien complejo. Entonces, más allá de cómo mejoramos la opinión pública respecto a nuestro actuar en materia de seguridad, también hay que ser un poco más responsable y ser más coherente en el sentido de cómo ajustarnos en los principios, porque toda esta agenda de seguridad ciudadana, y uno lo compara un poco con la situación que se ve en los casos de corrupción o esta indicación que se introdujo con la llamada ley Mordaza, como que refuerza, más que disminuir la idea de que hay una legislación en materia penal que es más ruda, más drástica para la gente común y corriente, y es mucho más flexible y más permisiva para los que tienen más poder en materia de política y de economía. Entonces, eso es bastante, de nuestro punto de vista, inconsistente con esta visión de ir combatiendo la desigualdad desde todo punto de vista. Estamos conversando acá en Combinación Clave con la diputada Camila Vallejo. Diputada, este proyecto pasó, y por eso le preguntaba, pasó por la Cámara de Diputados y de hecho tuvo una aprobación bien importante, 88 votos. Usted nos aclara, el Partido Comunista votó desde un principio en contra. Yo me acuerdo de la diputada Carol Cariola, que pertenece a la Comisión de Seguridad Ciudadana, que tenía como una especie de guerra tuitera con otros diputados que le acusaban de proteger a los delincuentes. Me acuerdo de ese episodio. No sé si se acuerdan ustedes que nos escuchan, que fue hace un buen tiempo ya. Ustedes votaron en contra, pero mayoritariamente se votó a favor. Hoy día hay varios diputados que... Nosotros votamos en contra finalmente de algunas indicaciones que nos parecían las manos. Sí, por ejemplo, la integración de datos me imagino que era algo que se esperaba. Pero en eso lo que pasa es que ahí hay un tema, y está reflejado hoy día, lo vi recién en el diario La Tercera, porque ahora que vuelve el proyecto a la Cámara de Diputados, hay varios parlamentarios de la nueva mayoría que votaron en su momento a favor del control preventivo de identidad, en fin, que dicen que lo están pensando mejor y a lo mejor van a votar en contra. Y hay un llamado directo del ministro del Interior, de Jorge Burgos, diciendo, oiga, momentito, si ustedes ya votaron a favor, ahora se dan vuelta, porque podría haber un cálculo de números que no les dé para aprobar todos los aspectos de la ley corta antidelincuencia. No sé si llega tanto. Pero ¿qué le parece eso? Que haya una posición en un momento y una posición distinta en otro momento.
respecto a la pega parlamentaria? O sea, en este caso yo creo que es producto de cómo ha evolucionado el debate y cómo se ha socializado mucho más las repercusiones y las implicancias que tiene este control preventivo, que es muy similar a lo que es una detención por sospecha. Es bueno que el Parlamento, los parlamentarios tengan también, y es su derecho también, de poder cambiar de opinión a propósito de los elementos que se están poniendo sobre la mesa. Y desde nuestro punto de vista además es bueno porque nosotros votamos en contra de eso y no tuvimos la mayoría para poder rechazarlo, y que hoy día se den las condiciones para poder rechazar. Insisto, algo que para la gente que escucha, o sea, esto no va a cambiar nada la situación de la delincuencia. Porque o sea, de hecho, ya, los especialistas dicen que no problema, hay nada que diga que esto va a cambiar la situación actual. Claro, no lo va a cambiar, si eso es lo que tiene que ser. Entonces, puede cambiar la percepción de la ciudadanía respecto al tema de la sensación de inseguridad, porque creen o confían de que hoy día productos de seguridad mayor. Mera sensación, no va a cambiar y no va a disminuir en nada los delitos que se cometen, los delitos comunes, ¿cierto? ¿Y los hace sentirse incómodos a ustedes en la bancada del Partido Comunista que algo que venga de su propio gobierno esté mirando este control preventivo de identidad y lo plantee de una forma que ustedes están en contra? Sí, mira, nosotros todavía tenemos muchas, como diría alguno por ahí que instaló el concepto, que estuvo muy de moda, matices con el gobierno en estos temas. Porque hemos sido siempre de la idea más de atacar los problemas más desde la raíz, además de los elementos que son de corto plazo. En materia de delincuencia nosotros vemos que hay tantos estudios que demuestran que la lógica simplemente, tanto aumentar las penas como querer o esperar que todos vayan a la cárcel, no es la solución al problema. Entonces, creemos más en las políticas de reinserción, de rehabilitación, de prevención de los delitos en el sentido de lo que origina realmente la delincuencia, como la violencia estructural que se ve que erradica que la gente termina delinquiendo, el nivel de baja participación escolar. Hay un porcentaje importante en la región metropolitana de jóvenes que no están escolarizados, simplemente no han ido nunca a un establecimiento educacional. Entonces, y esos son los que terminan además, hay una relación casi proporcional, que terminan delinquiendo en droga, en redes de narcotráfico. Entonces, tenemos una mirada muy distinta, y en eso obviamente, más que incomodidad, es que nosotros también tenemos todo el legítimo derecho de marcar nuestros puntos de diferencia, porque somos un partido distinto, porque tenemos una mirada distinta respecto a muchas materias, y lo dijimos desde un inicio. O sea, tenemos una unidad programática en torno a un programa que lo conversamos antes de las elecciones, estábamos muy de acuerdo, instalamos muchos temas, pero habían otros que no estaban dentro de esa agenda, y donde hay un margen cierto de debate que se nutre de distintas miradas, y donde el gobierno marca un sello muy distinto a lo que nosotros hubiésemos desde un inicio aceptado en una discusión programática. ¿Y hay decepción? ¿Se decepcionan con estas cosas? Es un poco frustrante porque es como meterse en problemas innecesariamente, o sea, porque genera un debate problemático, ¿ya? Hoy día mismo, como tú decías, estamos con una Cámara de Diputados que está pensando, algunos diputados, no sé, es que nos vamos a rechazar, porque nos dimos cuenta que esto es... En el Senado se restaron casi, o sea, todos los del Partido Socialista, sí, menos la Democracia Cristiana, algunos de la DC y el PPD, todos menos Felipe Arboe. Claro, Felipe Arboe. Claro, entonces... Imagínate, de hecho el Senado tiene una mirada siempre mucho más conservadora que la Cámara de Diputados, y aún así se rechazaron, ¿no?, en muchos aspectos. Entonces, yo de verdad que de repente cuesta como entender el por qué concretamente se insiste tanto en una agenda que no va a tener realmente efectos reales y concretos en el cumplimiento de los objetivos que dice querer cumplir. Entonces, y además que es más riesgoso desde el punto de vista de las otras implicancias que puede tener, o sea, mayor criminalización de los movimientos sociales. Lo que pasa es que se ve, estas herramientas que se le da a las facultades que se le da a Carabineros en estas materias tienden a utilizarse principalmente en manifestaciones donde además terminan los estudiantes, jóvenes o padres o quien sea que se manifiestan pacíficamente pagando los costos de una legislación que mira como criminales o como el enemigo interno, ¿cierto?, todavía a los ciudadanos que tiene que proteger. Entonces, además que no va a evitar, insisto, queremos disminuir la delincuencia, sí, no queremos que sigan en manifestaciones o en cualquier otro evento destruyendo el espacio público, pero estas medidas no lo van a disminuir, no lo van a evitar tampoco.
Estamos conversando con la diputada Camila Vallejo. Vamos a seguir con ella. Vamos a hacer una pausa. Son las 9:30. Una pausa aquí en Combinación Clave. A la vuelta le vamos a preguntar por el respaldo que le dio al diputado Giorgio Jackson después de que se publicara que aprovechaba viajes del Parlamento para hacer campaña para inscripción en el partido que quiere convertir Revolución Democrática. Le vamos a preguntar a ella misma porque además ella sufre de una serie de rumores que están permanentemente en las redes a propósito de que tiene un Audi, de que vive no sé dónde, de que su papá fue el que se licitó todo el aire acondicionado en La Moneda, en fin, y que ella ha salido a desmentir. 9:31, ya volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Acá no decimos que somos independientes. Hablamos con independencia. Somos la clave. 92.9 FM. Siempre es buen tiempo para escuchar buena música. Afianza, financiamiento responsable para gente responsable. Te indica la temperatura. 11 grados. 92.9. Yo escucho la clave. Mantén tu auto espléndido en el mejor centro de lavado and detailing de Latinoamérica. La clave está en Túnel Car Wash, Chile. Encuéntranos en Avenida El Rodeo 13326, La Dehesa. Próximamente, los esperamos en el nuevo bar, Beer para Creer. Fue el rescatista de la UDI y hoy no tiene quien lo salve. En el periodista de este mes, la caída del halcón negro. Pablo Longueira recibió fuego cruzado de las causas Corpesca, Penta y SQM. La fiscalía podría acusarlo de cohecho. Y además, la nueva pugna en la ex Colonia Dignidad. Filósofo Daniel Ramírez viene a Chile y nos responde qué es la libertad. Escriben Marta Blanco, Alberto Mayol y el cientista político Mauricio Morales. Revista El Periodista, hoy más necesaria que nunca. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en www.hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-3569-58. www.hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Desde las entrañas de la naturaleza en Blue Mountain, Jamaica, llega el sueño de uno de los músicos más grandes de todos los tiempos, hecho realidad por su propio hijo. Marley Coffee. Un café 100% orgánico certificado, preparado con los mejores granos etíopes. Disfruta una nueva experiencia en calidad de sabor. Búscanos en Facebook como Marley Coffee Chile y en Twitter @MarleyCoffeeCL. Descubre una nueva forma de tomar café. Stir it up. Lo que suena hoy es clave. 92.9. Continuamos con la información, actualidad, conversación y debate. Estás en Combinación Clave por la 92.9. Tu nueva número 1. 9:34. Esto es Combinación Clave. Cualquier comentario que quieras hacer de lo que estamos conversando, hashtag Combinación Clave ahí en el Twitter. Estamos conversando con la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. Diputada, que quedamos justo pendientes antes de irnos a la pausa con algo que le ha afectado a usted y que le pasó al diputado Giorgio Jackson. Apareció una nota en el diario La Tercera ayer y se titulaba, no me acuerdo exactamente, pero era algo así como el diputado Giorgio Jackson ocupa pasajes parlamentarios para hacer campaña para Revolución Democrática. Y aparecía toda una nota respecto a los viajes que había hecho parlamentarios y que había aprovechado de estar con su equipo para juntar firmas para convertir a Revolución Democrática en partido político. Bueno, él dio todas unas explicaciones, dio varias entrevistas, en fin, pero también varios parlamentarios salieron a respaldar a Giorgio Jackson. ¿Fue usted una de esas parlamentarias? ¿Por qué? Estaba que le decía bienvenida a mi mundo. ¿Sí? ¿Esa es un poco la idea que le quedó? Sí, lo que pasa es que cuesta de repente transmitirlo a la gente, pero hay medios, hay noticias que se arman que son bastante tendenciosas y de repente los chilenos, por no sé si es falta de tiempo, qué sé yo, pero nos cuesta diferenciar lo que es una noticia un tanto objetiva de una que tiene clara intencionalidad de perjudicar y dejar instalado una idea de un parlamentario
a pesar de que después haga todo el esfuerzo por desmentir, y yo entiendo a Giorgio que ha estado tratando de poder un poco aclarar la situación y señalar que esto no fue así. De hecho, además le ofreció a este medio, a La Tercera, o sea, puedo entregar toda la información y transparentar, yo no tengo problema, ¿cierto?, de cómo he usado mis pasajes, qué actividades he estado, cuánto rato he participado en esas actividades parlamentarias y qué he pasado o en dónde he estado juntando firmas. Y eso no fue recibido porque claramente la intención era dejar instalado, ¿cierto?, que él hacía un mal uso de los recursos de todos los chilenos y por lo tanto manchar su imagen. Y eso yo creo que le ha pasado a varios parlamentarios. ¿A usted le ha pasado también? Bueno, a mí me ha pasado permanentemente ya. Pero es que además ni siquiera es solo por la prensa escrita, que es como elige las cuñas precisas para construir un relato de lo que uno dijo y que deja instalada una idea que no tiene que ver con lo que uno dice. Y bueno, pero además, por ejemplo, en redes sociales, y tú lo mencionabas anteriormente, que, o sea, basta que un tipo X, una tipa X con un huevito, ¿cierto?, ni siquiera con una identificación clara en Twitter, invente de que mi padre se ganó 300 millones producto de una licitación por la instalación de la calefacción en La Moneda, y resulta que, aunque no fue ni siquiera noticia en un medio, uno se pilla con gente que siguió en la feria y te dice, oye, pero ¿cómo tu padre? Y uno se fue reproduciendo a una velocidad impresionante. Increíble la reproducción viral, y cómo después se sale de control y resulta que cómo remedia un impacto que se genera a propósito de una mentira, que está además sumamente burda, como lo del Audi. Sin embargo, mucha gente lo creyó, y me impresionaba que gente con además nivel educacional, con estudio, un poco conocedor, o sea, con un nivel de formación política también, y de repente decían, oye, ¿es cierto que tienes un Audi? Y decía, pero es increíble lo que se puede hacer con las comunicaciones. ¿Desmintiendo permanentemente o no? ¿Cómo toma? Estoy pensando en lo que le pasó a Giorgio Jackson, que a través del Twitter dijo, mire, yo aclaro todo esto, pero lo que le pasa a usted, que no tiene que ver ni siquiera con la pega parlamentaria, que la pueden acusar, no sé, de que ocupó el viático para no sé qué, sino que es comunista y tiene un Audi, por ejemplo, cosas así. Entonces, ¿eso vale la pena desmentirlo, estar en eso o no? ¿Cómo lo hace? Mira, ¿Cómo lo maneja? En principio no, pero cuando uno se da cuenta que ya tuvo una escalada que termina repercutiendo, ¿cierto?, en la opinión pública que se tiene sobre mí, en este caso, es que uno dice, no, hay que pararlo. Y por eso nosotros tratamos de un poco de cortarlo de raíz, y yo saqué una carta, ¿cierto?, aclarando todos estos puntos y desmitificando y poniendo los antecedentes que corresponden también, porque hay gente muy irresponsable que hace acusación y ni siquiera pone nada, o sea, o photoshopea un Audi con mi cara, o sea, así de burdo. Y por lo tanto hay que salir a responder contundentemente. Yo creo que sí, en el Chile de hoy, donde lamentablemente todavía la gente se queda con lo que primero que escuchó y no va al fondo, no busca otra fuente o no quiere corroborar si realmente lo que escuchó o leyó o le comentó el amigo que leyó de un Twitter es verdad. Yo creo que vale la pena dar las herramientas y los elementos para que la gente tenga una fuente, ¿cierto?, bien legitimada para poder contraargumentar aquellas mentiras que se expanden, ¿cierto?, y se reproducen por segundo. ¿Y cómo ha sido esta experiencia parlamentaria? O sea, metiendo todo como para tener una mirada global de estos 2 años, un poquito más, no, casi 2 años de parlamentaria, metiendo todo esto al saco. Por un lado, lo que son logros, o sea, decir, que bueno, yo estaba por esto y se aprobó, por ejemplo, con lo que son frustraciones. Yo estoy por esto, pero se aprueban otras cosas, como el control preventivo de identidad, o el costo personal de todos estos rumores que surgen, en fin, por ser una figura reconocida, mediática, en fin. Que me imagino que un poco lo que le pasa a Giorgio Jackson, lo que le pasa a Gabriel Boric también, que permanentemente hay intentos por sacarlos un poquito, sacarles como esta figura sin manchas, por ejemplo, a propósito del resto de los parlamentarios. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que hay que entender es que, o sea, es entendible que ante parlamentarios, yo incluyo también al partido donde milito, que tenemos una vara ética mayor, más alta, o una altura ética más alta, entonces se nos mida también, en ese sentido se espere más
quizá de nosotros, y por lo tanto cualquier pequeñez que pueda surgir, sea inventado o no, se infla y se cuestiona por lo tanto nuestra altura moral o ética en relación a la transparencia, Siempre la lo probidad. relacionan con las lucas, además. ¿Ah? Sí, es como una es que comparación tratan- con el PC. Claro, bueno, en el Partido Comunista, claro, es como que ser comunista implica vivir bajo el puente, o sea, no pudiste tener una casa, un auto, no, o sea, es como algo inaceptable para mucha gente, que es bastante, bueno, añejo creer aquello. Pero también, mira, aquí es tan burdo, porque son los mismos tipos que tienen metidas, o sea, las manos, pero por completo, en fraude al fisco, campañas financiadas por Penta, Sokimich, plata en paraísos fiscales, un 90-99% aporte reservado en sus campañas, los que salen con más fuerza y energía a instalar, ¿cierto?, de que Giorgio, Gabriel, yo, la Carol, tenemos, somos cuestionables desde el punto de vista de la probidad. Y nos reíamos cuando veníamos para acá con compañeros de equipo que resulta que antes de que se taparan todos los casos, o el caso Penta, Sokimich después, y a nosotros con Carol nos acusaron de que teníamos financiamiento del extranjero, que eran básicamente por grupos de chilenos extranjeros o qué sé yo, suecos y de otras partes del mundo que hacían peña como para apoyarnos en nuestra campaña. O que siga tipo de actividades, charlas, foros, encuentros, y yo decía, no, estamos recibiendo recursos del extranjero, pero son los mismos que tenían financiamiento ilegal por boletas ideológicamente falsas, depende. Entonces hay como una clara intención de este principio de transposición que está en los principios estratégicos que utilizaba la UDI de trasladar, ¿cierto?, todo lo malo que tiene uno al otro para que parezca, ¿cierto?, que, o más bien trasladar la opinión pública hacia tu adversario, que enjuicia por los hechos que tú mismo cometes. Entonces, ¿y es solo la UDI o también dentro de la nueva mayoría hay una mirada al Partido Comunista particular? O a ustedes como dirigentes más jóvenes, no sé, que se roban un poquito también la atención pública. no, creo que hay bastante en general respeto, más allá de alguna que otra cosa, lo que le pasó, por ejemplo, a Carol con un parlamentario de la nueva mayoría en materia de la agenda corta antidelincuencia. Pero en general hay bastante respeto a nuestra labor. ¿Y hay machismo, diputada? Y también bastante unidad en el momento de votar, porque eso no es muy propio de las otras bancadas, y más como diferencias se les permite más eso. Nosotros tratamos siempre de votar un poco más unidos. Y muchos de ellos también valoran esa capacidad. Y machismo, sí, es una cuestión cotidiana. ¿En qué se nota? ¿No? A ver, hay como detalles que aisladamente uno tiende a no percibirlos, pero cuando son reiterados tiende a ser sistemático y por lo tanto se genera un ambiente o una situación permanente de machismo. Son como los micromachismos, como les señalaba el otro día, que me parece un calificativo apropiado del micromachismo. Es como cuando en una comisión, por ejemplo, a la mujer al final la palabra, o la parlamentaria es nombrada por su nombre y no diputada, no sé, Cristina Girardi, no, en la Cristina, y el diputado sí es diputado tanto. Uh-huh. O, por ejemplo, en el debate de las ideas, uno puede plantear una buena idea, una propuesta, después la repite un hombre y se cita al hombre y no se cita a la mujer. Eso pasa harto, no solamente a nivel parlamentario, pasa en reuniones. Gracias por sí. reconocerme, lo había dicho antes, no, bueno, no importa ya, y uno lo deja pasar. Entonces eso es permanente, y también las miradas como, o sea, esas expresiones que puede uno como, le da color, pero el mijita y él como que así, como que es usted como una niñita. No tiene que ir como con la edad, porque no es que no pase uno porque es más joven, sino que es como porque es más, no sé, te tratan como distinto, ¿cierto? Que se minimiza. La autoría, claro, como que te minimiza. Entonces ese tipo de cosas sí pasan más allá de quizás otras situaciones particulares, en algunos debates que donde aflora también el machismo, por ejemplo con la ley de cuotas, o tratando de avanzar un poco más en la paridad de género al momento de presentar las listas al Parlamento. Eso fue rudo, o sea,
cuando pasó, imagínate, a la Comisión de Constitución, donde hay puros hombres y como una mujer, y bueno, la mujer que hay ahí tiene una posición, no digamos que feminista, entonces, o muy alejada. ¿Quién es la mujer que está? Ni me acuerdo. De la UDI. Ya. O al menos yo la vi participando en ese debate como miembro de la comisión en ese entonces, independiente que tuvimos que ir muchas parlamentarias también ahí a hacer un poco presión y apoyar a la ministra Claudia Pascual en poder avanzar en esa... porque también, mira, si hay una cuestión de que es obvia que en una sociedad machista el hombre se encuentra en una situación de privilegio, ¿ya? No es que lo quiera necesariamente, pero cuando se ve amenazada esa situación de privilegio, cuando te vienen a decir, por ejemplo, que ya no vas a tener garantizado el 100% de hombres en la lista, vas a estar obligado al hombre a perder cierto espacio para que entren las mujeres que no por el hecho de simplemente ser mujer, sino porque son mujeres capaces que no se les abría el espacio simplemente. Entonces, obviamente que hay una cuestión de decir, chuta, puedo yo el día de mañana salir y que entra una mujer al Parlamento. Sí, claro. Entonces eso obviamente ahora es difícil para ellos perder esa situación de privilegio o ceder en esa situación de privilegio y por lo tanto se ponen también un poco más a la defensiva. Ahora yo creo que el debate igual ha ido evolucionando en materia de derechos de las mujeres y en cuanto a agenda de igualdad de género o más bien equidad de género en Chile, y eso ha sido permeado también por los mismos hombres. Estamos conversando con la diputada Camila Vallejo acá en Combinación Clave. Diputada, ¿con qué sensación? ¿Les gustó cómo quedó el proyecto que hoy día ya debería convertirse en ley? Veamos qué pasa en el Tribunal Constitucional, pero la reforma laboral, ¿cómo se plantean ustedes después de todo lo que pasó? Desde la Cámara al Senado, después a Comisión Mixta, porque no había acuerdo, y finalmente se llega a una negociación y la nueva mayoría termina aprobándolo finalmente para convertirse en ley. ¿Les gustó cómo quedó la reforma laboral? Bueno, a ver, nosotros valoramos ciertos avances que en el plano de los objetivos que se plantea esta reforma, que no hubiera gustado obviamente, pero no era un cambio a todo el código laboral. Era específicamente en aquellos elementos que le permitiesen a los trabajadores fortalecer su principal herramienta de negociación para emparejar la cancha ante el empleador, que es el sindicato, esta unidad colectiva, y por lo tanto en materia de derecho a huelga, donde pudimos evitar que ganara la posición que vino del Senado, por ejemplo, en materia de huelga pacífica, cuando toda huelga es por en sí misma una acción de presión y por lo tanto una acción de fuerza para poder ser escuchado en momentos donde el empleador no quiere atender a las legítimas reivindicaciones de los trabajadores. Es algo que nosotros valoramos que finalmente se haya resuelto, independientemente de todo lo que tuvo que pasar en el camino y en la comisión mixta, etcétera. La titularidad sindical también, de la negociación, que no es ramal, pero sí el concepto que se permitió hacer avanzar, que es el interempresa. Y hay otras cosas que sí obviamente nosotros vemos con mucha aprensión, que es, por ejemplo, lo que rechazamos en segundo trámite en la Cámara de Diputados, pero que no pasó a mixta, porque no tuvimos la mayoría para rechazarlo, que es las adecuaciones necesarias. Y ahí donde, producto de interpretaciones para un lado y para otro, algunos decían que esto no iba a derivar en ningún caso en reemplazo interno de la huelga, y nosotros sí veíamos, nuestra interpretación es que sí habría el espacio para el reemplazo interno en la huelga. Por las modificaciones o cómo están establecidos los contratos, el cierto nivel de flexibilidad donde tú pasas de ser el reponedor del supermercado a suplir las funciones de cajero fácilmente. Y por lo tanto los cajeros que están, por ejemplo, movilizados en negociación o en huelga pierden su fuerza porque ya fueron reemplazados por este tema de la adecuación necesaria. Entonces ahí nosotros vamos a ver cómo va esto que ya se aprobó y que está en la legislación, ya en lo que salió del Congreso. Vamos a ver cómo repercute en el ejercicio mismo, o sea, cuando esto se empiece a implementar, cuando se empiece a utilizar la herramienta de la huelga y la negociación colectiva, vamos a ver qué tanto afecta o no este concepto de las adecuaciones necesarias. Pero el resto, hay muchos aspectos que valorar como avance, y de todas maneras nosotros estamos en proceso de hacer como una síntesis general de lo que fue todo este trámite legislativo y ver ya a nivel de detalle
qué constituye realmente un avance, qué cosa fue insuficiente y qué cosa puede ser perjudicial, como en el caso de lo que planteaba de las adecuaciones necesarias. Seguimos conversando con la diputada Camila Vallejo, que nos acompaña en Combinación Clave. Diputada, bueno, hay varios saludos que llegan, hay críticas también a través del Twitter. Hay una pregunta que siempre ronda al Partido Comunista y tiene mucho que ver con lo que se ha establecido. No sé, Penta relacionado con la UDI. Después vino SQM y desde la UDI lo relacionaban con la nueva mayoría, pero SQM es como masivo, es como desde parte de la nueva mayoría y parte de la derecha también. Y así, Corpesca relacionado con esto y en fin. Y a ustedes siempre los marcan con lo de la Universidad Arcis y cada cierto tiempo parlamentarios vuelven al ruedo para decir, mire, hay este antecedente, tiene que investigarse de nuevo, en fin. La Universidad Arcis, y aquí le pregunto directamente, ¿tiene a través de la Universidad Arcis hay platas que llegaron para que el Partido Comunista se financiara de alguna manera o financiara campañas políticas? No, en lo absoluto, y nosotros hemos prestado toda la colaboración tanto para poder rescatar el proyecto de la Universidad Arcis por la misma solicitud de los estudiantes, de los trabajadores de esa institución, porque además muchos compañeros nuestros fueron parte del proceso de construcción de este proyecto educativo, siendo académicos, siendo militantes del partido dentro de la universidad, creyeron en el proyecto Arcis. Y por lo tanto nuestra relación con ellos no es una relación institucional de partido, pero sí hemos tratado desde muchas instancias del Parlamento, conversando incluso con el gobierno para dar una solución a esta. Pero nuestra relación nunca ha sido institucional como partido propiamente tal y nunca, y eso quedó claro en todas las investigaciones que se hicieron respecto a la Universidad Arcis, no solamente de la Comisión Investigadora Específica de la Universidad Arcis, que arrojó que aquí no había lucro, menos que se habían utilizado platas para campañas políticas, sino las mismas investigaciones que se realizaron en el periodo de gobierno anterior con la propia derecha, con el ministro, si mal no recuerdo, no sé si fue Lavín o Beyer, que estaba a la cabeza en ese entonces, pero bueno, rotaron varios, pero que también arrojó que allí no había ningún tipo de lucro, más allá de los problemas administrativos, que esa institución sí hoy sigue teniendo una crisis tremenda en materia de administración. Pero aquello fue despejado y además todos los juicios que nosotros nos abrieron una cantidad de juicios tremendos para poder establecer que el partido tenía una responsabilidad y una relación institucional con esta universidad y por lo tanto también con las situaciones laborales de los trabajadores, etcétera. Y todos esos juicios resultaron a favor nuestro. Entonces eso la gente no lo sabe, lamentablemente, entonces queda todavía manto de duda instalado que obviamente alimenta permanentemente los CAST, particularmente Felipe Cast, y ahora que lo quieren reflotar por una cuestión que es abierta, o sea, es una ridiculez, que salió un audio de un compañero que además historia obrera, ¿cierto?, que entró a estudiar y hace poco terminó los estudios en la universidad y donde tiene una militancia, bueno, porque nosotros además nosotros nos organizamos por células de militantes y tenemos células y bases en casi todas las universidades y todas las instituciones educativas, sea estudiantes secundarios, universitarios académicos, en la Universidad de Chile también hay comunistas que conversan sobre política universitaria, y dentro de las definiciones políticas nuestras era que toda institución que estuviera en crisis tuviera la posibilidad también de ser estatizada. Lo planteamos con la Universidad del Mar, lo planteamos también en su momento con la Universidad Arcis, porque los mismos estudiantes incluso pedían eso. Y hay un aprovechamiento político de querer reflotar permanentemente algo que es como por donde ellos pretenden, ¿cierto?, ensuciar y empañar nuestra imagen, porque no tienen además de dónde más agarrarse para tratar de establecer esta lógica del empate. Y aquellos que empiezan con acusaciones hacia el Partido Comunista son los que debiesen estar preocupados de lo que pasa al interior de sus partidos, donde tienen a un Longueira en un procedimiento, una investigación por cohecho, donde está también Goldborn a propósito de los paraísos fiscales que se descubrieron que él está uno de los chilenos en esa lista, en Panamá. La situación de Piñera ahora que surge también a propósito de este decreto que suscribió, que también está redactado por SQM, o sea, es sistemático lo que está pasando con la derecha y tienen todavía cara de venir con acusaciones burdas hacia el Partido Comunista en materias que ya están totalmente investigadas, al revés y al derecho, o sea, desde arriba hacia abajo, por todos ámbitos, y está clarificado de que aquí no solamente no hubo lucro, sino que tampoco hubo ninguna especie de utilización de los recursos de esta universidad para ninguna campaña política.
Diputada, ¿en algún momento usted personalmente y el Partido Comunista se han arrepentido de ser parte de la nueva mayoría? No. Y fue también la discusión que dimos en el Congreso. Mira, yo participé en el Congreso Comunal de la Florida, posteriormente fui delegada al Congreso Regional del Regional Cordillera del Partido Comunista, que involucra varias comunas del sector Cordillera, y en última instancia delegada del Congreso Nacional. Y en ninguna instancia se planteó por ningún militante de base un arrepentimiento de ser parte de la nueva mayoría. Muchos obviamente vimos y muchos vieron como con un poco de incertidumbre esto de participar con un conglomerado tan amplio y diverso, con razón también, hay diferencias que se han ido expresando en el camino. Perdona, ¿ha sido difícil trabajar con la DC particularmente? Mira, es con no, a nivel de base hay mucho trabajo con los demócratas cristianos, incluso en el mismo Parlamento, la Cámara de Diputados, pero es como en un sector específico que se expresa particularmente más en el Senado. Donde tenemos más dificultades. Pero no es como con la DC como partido propiamente tal, sino que son con algunos liderazgos de ellos. Pero todos entienden y han valorado que gracias también a nuestra participación en el gobierno hemos podido hacer avanzar cosas que históricamente le hemos esperado. O sea, no solamente lo digo por reforma educacional, que todavía está en desarrollo, porque yo no puedo decir, oye, es que valió la pena todo porque todavía falta educación superior, tenemos ahí también algunas dificultades, pero avanzamos claramente en gratuidad, ya tenemos varios colegios que son gratuitos, eso ha generado un impacto tremendo, que no están lucrando, que no están seleccionando, sino que también con reforma laboral, que es un anhelo también, un tema que ha estado en nuestra agenda programática como partido, pero que no podíamos ver expresado en acciones de gobierno propiamente tal. Entonces eso también se valora y no ha habido ningún tipo de arrepentimiento, sino que más bien cómo reforzar nuestra presencia en la nueva mayoría y cómo hacer avanzar mucho más el programa de transformaciones. Diputada Camila Vallejo, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Combinación Clave. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Que le vaya bien.